Muy bien, chicos, entonces pues continuemos un poquito con la clase de lesiones nerviosas periféricas y vamos a ver ahora las lesiones por compresión, que son de las lesiones más comunes a las cuales nos vamos a estar enfrentando como fisioterapeutas. Entonces, bueno, definitivamente las lesiones por compresión van ahora sí que el grado de lesión que pueda sufrir un nervio por una compresión va a depender de la naturaleza, de la intensidad y la duración de la misma compresión, ya sea si es una compresión debido a fuerzas externas o es una compresión debido a fuerzas internas. Por ejemplo, a fuerzas internas me refiero a un síndrome compartimental en el cual nosotros vemos que hay una inflamación en una zona en concreto en donde vamos a estrechar ciertos canales y al final va a venir una consecuencia a nivel nervioso o una compresión de una naturaleza por fuerzas externas, por ejemplo, en el caso de que hubiera alguna férula o una escayola que estuviera muy apretada, pues bueno, nosotros tendríamos la mayor facilidad de poder liberar esa presión al retirar esa escayola. La intensidad definitivamente es importante y la duración ni se diga. Mientras más intenso, más tiempo se tenga la compresión, pues la lesión del nervio va a ser mucho mayor. Sí. Ahora, si la compresión va prosiguiendo a lo largo del tiempo, va a terminar afectando a la vaina de mielina internodal y esta vaina de mielina puede llegar a adelgazarse o inclusive desaparecer. La vaina de mielina de los segmentos distales va posiblemente a permanecer intacta, pero puede llegar, como les digo, a llegar a desaparecer. Y una vez que la compresión la llegan a liberar, los segmentos desmielizados se empiezan a reparar con lo que ya habíamos visto anteriormente. Y por lo general, al momento de haber una remielinización, se va a acompañar de algunas modificaciones hipertróficas. Puede ser que ese nervio haya justamente el axón o la misma vaina de mielina haya aumentado de tamaño a forma de proteger al mismo nervio de alguna futura lesión y pues una reorganización de las células de Schwann. Entonces, bueno, imaginemos que tenemos a una fuerza compresiva sobre lo que es este nervio, y entonces esta vaina de mielina y estos nódulos de Schwann, me voy a imaginar aquí que tenemos un nódulo de Schwann, entonces estos nódulos de Schwann y esta vaina de mielina lo que van a hacer es adelgazarse, van a sufrir de este adelgazamiento y van a sufrir de una reorganización debido a esa misma compresión. De tal manera que cuando se libera esa compresión, esta misma vaina de mielina y estos nódulos de Schwann pueden llegar a generar una mayor hipertrofia de la que se tenía anteriormente. Pero ¿cuáles son los efectos de la compresión sobre los axones ahora? Habíamos visto los efectos que se tienen sobre la vaina de mielina, pero sobre el axón, pues bueno, definitivamente si esta compresión es prolongada, voy a llegar a lesionar, a generar una lesión axónica. Si es lo suficientemente grave, puede llegar a generarnos una degeneración walleriana y ya sabemos que en la degeneración walleriana es una destrucción celular para poder después generar una regeneración. En la parte proximal del nervio, en la parte proximal del axón, se va a observar un ensanchamiento del mismo con una acumulación de órganos intracelulares y de las enzimas. Entonces, muy similar a lo que pasa con la cromatólisis. Y vamos a llegar a tener en el axón dilataciones axónicas distales, límites de resistencia de la membrana axónica al estiramiento y a la distorsión se llegan a superar. La hiperpresión provoca una ruptura de la porción periférica de las fibras, llegando a alterarnos la sensibilidad, la percepción. Van a existir modificaciones retrógradas que pueden destruir la neurona cuando la lesión se produce cerca de la célula nerviosa. Es por eso que uno de los efectos normales después de que hay una lesión nerviosa, imaginemos que aquí tenemos una lesión nerviosa, es que el núcleo se desplaza hacia lo que es a la periferia,
porque si esta lesión nerviosa sucede demasiado cerca del núcleo, no solamente va a existir una degeneración walleriana, una degeneración en la parte distal, sino que cuando nos habla y nos dice es que puede haber modificaciones retrógradas, quiere decir que en la parte proximal del nervio hacia el cuerpo neuronal o hacia la misma núcleo de la célula, van a existir estas modificaciones y lo cual puede llegar a destruir inclusive el cuerpo neuronal o el núcleo. Entonces, esto definitivamente es algo que nosotros no buscamos y que obviamente va a depender mucho de la lesión, de la naturaleza, de la intensidad y de la duración con la que esta llega a tener. Ahora, me llama la atención y nos debería de llamar la atención más bien este apartado. Los límites de resistencia de la membrana axónica al estiramiento y a la distorsión se superan. Entonces, es decir, tengo este axón acá y al momento de que hay uno de los efectos que tiene una compresión sobre los axones es que este axón posee una resistencia al estiramiento, pero entonces se está superando, hay una compresión sobre ese nervio y ese axón está superando esos límites, lo cual a su vez, si se mantiene esa compresión y ese estiramiento, nos va a dar una ruptura de alguna de las fibras nerviosas o se va a romper al final ese axón. Así que, pues bueno, con eso en mente vamos a entrar un poquito a hablar sobre los síndromes de compresión nerviosa. Ahora, estos síndromes de compresión nerviosa son un tipo especial de neuropatía compresiva. Es de una etiología muy diversa, muy diversa, que va a afectar en mayor o en menor medida algunos tipos de fibras nerviosas, como cualquier neuropatía. Eh, puede afectar a fibras nerviosas mielínicas, puede afectar a las amielínicas, puede afectar a mielínicas, fibras A beta, fibras A delta, fibras C, puede afectar a diferentes fibras nerviosas. Obviamente estos síndromes de compresión nerviosa van a depender cada uno, va a depender, va a tener una diferente evolución, va a tener una diferente, dependiendo también de la compresión, la intensidad a la cual se genera esta compresión también va a terminar afectando la evolución de mi síndrome de compresión nerviosa. De igual manera, la localización en donde se encuentre este nervio siendo comprimido va a favorecer la rapidez con la cual la lesión se pueda dar o se pueda llegar a prolongar. Entonces, la irritación mecánica de un nervio periférico por compresión en una región anatómica estrecha o demasiado constrictiva sería una definición del síndrome de compresión nerviosa. Es una irritación mecánica de un nervio periférico por una región anatómica estrecha o demasiado constrictiva. Y estoy seguro que ya en este momento ustedes están pensando, pues síndromes de túnel del carpo, síndromes del tarso, síndromes de compartimiento, síndromes compartimentales, perdón. Y pues efectivamente eso. Y de hecho, estos síndromes de compresión nerviosa por lo general se llegan a dar en estrechos anatómicos o en situaciones en las que se ha disminuido el espacio para poder desplazar al nervio. Ya sea a través, por ejemplo, de un túnel o un canal osteofibroso, puede llegar a, ya sea un túnel o canal osteofibroso como el síndrome del túnel del carpo, puede llegar a generarnos una compresión nerviosa. Si existe algún engrosamiento o modificación tisular, por ejemplo, fibrosis, esclerosis, retracción, adherencia, cicatriz, esto posiblemente lo veamos más en pacientes que han sufrido algún traumatismo, alguna fractura y que tienden a cicatrizar de manera queloide. Estas circunstancias van a favorecer que se reduzca el espacio para desplazarse del mismo nervio y por ende me dé una compresión nerviosa. Si existe alguna
bueno, las regiones de riesgo como los anillos u ojales aponeuróticos que pueden cerrar el nervio y las formaciones anatómicas óseas también pueden llegar a provocar un estiramiento o alguna compresión de algún nervio. Y aquí nosotros vemos al síndrome, bueno, al túnel carpiano, en el cual nosotros observamos justamente que esto es un espacio estrecho por el cual atraviesan diferentes estructuras anatómicas, pasan tendones, pasan nervios, pasan vasos, pasan venas. Entonces, obviamente, este es un espacio muy estrecho en el cual es muy propenso a sufrir un síndrome de compresión nerviosa. Y de la misma manera tenemos aquí una imagen donde se representa al túnel del tarso, en el cual, si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí a la tibia, yo tengo a mi retináculo flexor, pero en este retináculo flexor están pasando digamos, al lado diferentes tendones también, los cuales están estrechando este túnel. Y también tiene que estar pasando el nervio tibial posterior, tiene que pasar también venas y arterias. Entonces, todas estas estructuras que pasan por estrechos espacios son factores de riesgo para desencadenar algún síndrome de compresión nerviosa. En cuanto a, no solamente vamos a ver, por ejemplo, que las regiones estrechas pueden llegar a ocasionar un síndrome de compresión nerviosa, sino que también inclusive puede llegar a haber alguna patología muscular que me esté generando alguna compresión nerviosa. Por ejemplo, durante un cambio de dirección de las fibras musculares, es decir, el paciente acaba de sufrir alguna lesión traumática, una fractura, un desgarre severo, grado 3, grado 2, y esta misma regeneración del músculo después de estos traumatismos, puede ser que la dirección de las fibras esté cambiando y esta misma redirección de fibras encierre o deje limitado el espacio para desplazarse al mismo nervio. Durante el refuerzo de un tejido por expansiones fibrosas entre dos músculos, entonces, de igual manera, sufrimos algún espasmo, sufrimos algún desgarre muscular, sufrimos algún accidente automovilístico donde se lesionaron varios músculos y en los cuales, con la finalidad de regenerarse, estos mismos músculos el mismo cuerpo ha estado liberando demasiado tejido fibrótico, demasiado tejido conectivo, y entonces de nuevo vuelve a reducir el mismo espacio y durante la compresión intermuscular o aponeurótica, lo cual da lugar a un síndrome compartimental. Entonces, todo esto puede llegar a darme. Ahora, ¿cuál es la etiología ya como tal de un síndrome de compresión nerviosa? Pues bueno, estos trastornos suelen aparecer después de una hiperactividad funcional que provoca un estado inflamatorio del nervio a nivel del túnel que es reversible con cierto reposo. Ahora, aquí nos dice, estos trastornos pueden aparecer por una ¿qué? Hiperactividad funcional. Es importante tomar en cuenta que cuando nosotros le pedimos como nosotros estamos conociendo, ok, se da este síndrome de compresión nerviosa, se da por una hiperactividad funcional. Lo más sensato es pedirle a mi paciente que descanse para que se disminuya esta hiperactividad y a su vez, pues se dé el chance para poder regenerarse. Sin embargo, sabemos que muchas veces habrá pacientes que debido a la actividad que ellos estén realizando, ya sea deportiva o la actividad laboral, les sea un poco complicado el poder disminuir esta hiperactividad funcional. Entonces, aquí es en donde entra en juego una de las herramientas que actualmente están todavía en mayor desarrollo para saber cómo aplicarlas y que están todavía demostrando, más bien está demostrado que están siendo demasiado útiles para nosotros como fisioterapeutas, y son las famosas técnicas de neurodinamia o movilización neuromeningia. Si nosotros podemos aplicar estas técnicas de movilización neuromeningia o neurodinamia a estos pacientes con una hiperactividad funcional, lo que nosotros vamos a permitir es que, si bien no les vamos a dar un descanso, les vamos a ayudar a que haya una carga óptima o que haya una
movilización mucho mejor del nervio para que pese a esa hiperactividad funcional, el paciente en la medida de lo posible pueda llegar a recuperarse a través de estos ejercicios o estas técnicas. Estas técnicas justamente tratan de ayudar a recuperar el movimiento del nervio pese a las situaciones de compresión nerviosa. Entonces, son muy interesantes, la verdad. Yo espero que si no las conocían o si ya las conocen, igual déjenlo saber en los comentarios, pero son bastante útiles en el caso de algunos pacientes que se vean en la necesidad de no poder, digamos, descansar un poco. Aplicar estas técnicas de movilización neuromeningia ayudan muchísimo a los pacientes. Entonces, de igual manera, continuando con la presentación, una de las causas de estos trastornos pues es un sobreuso intenso de un miembro, muy similar a hiperactividad funcional, hiperactividad en el ámbito profesional, deportivo, gestos repetidos que van a favorecer a una irritación del nervio. ¿Qué factores, y es importante saberlo, factores favorecen, qué factores favorecedores mecánicos y metabólicos pueden ayudarme a padecer algún síndrome de compresión nerviosa? Número uno, tenemos variaciones morfológicas de un túnel. Y esto es muy importante tomarlo también. Bueno, siempre digo que es muy importante tomar varios aspectos, pero creo que este es uno a resaltar. Muchas veces nos quedamos casados con la idea de que la columna debe de tener cierta morfología y es correcto, o que la cadera debe de tener cierta estructura y que el ángulo de la cabeza del fémur con respecto a la diáfisis femoral también debe de tener cierta variación, o que el acromion debe de tener cierta variación. ¿Y por qué estoy nombrando con tal precisión estas estructuras óseas? Porque se ha visto en diferentes estudios que tanto la angulación de la cabeza del fémur con respecto a lo que es la diáfisis femoral, se ha visto, por ejemplo, también que el cuerpo, que el acromion tiene diferentes tipos dependiendo de la persona. O sea, podemos tener un acromion plano, un acromion ganchoso, un acromion curvo, y cada una de estas estructuras anatómicas puede llegar a favorecer el estrechamiento de ciertas estructuras. Por ejemplo, en un acromion de tipo ganchoso, nosotros vemos que el acromion literal posee una curva. Al poseer una curva, esto lo hace más propenso para que haya un estrechamiento entre los tejidos blandos que subyacen en el espacio subacromial. A diferencia, por ejemplo, de un acromion tipo plano, en el cual literalmente es así, plano, y nosotros tenemos un espacio mucho mayor para que estas estructuras del espacio subacromial se puedan desplazar de mejor manera. Entonces, esto mismo lo podemos trasladar a las variaciones morfológicas de los túneles. A pesar de que nosotros sepamos, por ejemplo, que el túnel debe tener tal vez cierto diámetro, cierta configuración anatómica, puede ser que haya pacientes cuyo túnel del carpo sea más estrecho de lo que ya es debido a una variación morfológica. Entonces, posiblemente estos pacientes, ojo, posiblemente, no estoy asegurando nada, pero al momento de tener alguna variación morfológica, esto pueda llegar a ser no solamente favorecedor para padecer un síndrome compresivo, sino para que el paciente no se recupere tan pronto como uno quisiera, ya que la misma variación morfológica me lo está limitando, o que inclusive después de que ya salió de ese síndrome compresivo nervioso, vuelva a recaer o haya una recaída después de cierto tiempo. De nuevo, ¿por qué? Pues porque tal vez su variación morfológica lo predisponga, que claramente solamente estoy tomando en cuenta un punto de vista biológico y estructural, cuando yo sé y debemos de saber que no solamente es la situación que debemos de tomar en cuenta, no solamente es una situación meramente biológica o estructural la que favorece ciertos síndromes compresivos, como los vamos a ver, sino hay otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Uno de ellos es precisamente si mi paciente padece de diabetes, ya que esta misma enfermedad ha demostrado que se asocia mucho también a ciertos síndromes, en especial síndrome del túnel del carpo. Entonces yo tengo que tomar en cuenta eso, ¿ok? Paciente con diabetes,
sé que puede llegar a ser propenso no solamente para un montón de cosas, sino también le agrego para un síndrome de compresión nerviosa. Alguna disfunción en algún órgano como hígado, riñón o páncreas, aunque pareciera medio fumado, pero de alguna manera esto también influye para que se pueda generar una un síndrome de compresión nerviosa o, en su defecto, en que no me ayude a salir tan rápido como uno espera. Variaciones estructurales o funcionales que afectan el nervio a distancia, como una cervicoartrosis, una disfunción vertebral, una estenosis del estrecho torácico, prácticamente variaciones anatómicas a nivel cervical o a nivel lumbar pueden llegar a favorecerme estos síndromes. Y muy importante tomarle en cuenta, las hormonas sexuales favorecen también ciertos síndromes compresivos. Por ejemplo, en la mujer se ha descrito que en las mujeres embarazadas, perdón, se ha descrito con mucha más frecuencia el dolor del túnel del carpo. Así que también a tomar en cuenta esas situaciones. Y esto también a veces pudiera explicar por qué algunas madres pueden ser que después, ya sea unas madres, por ejemplo, cuando están embarazadas, puede ser que no salgan tan rápido, o sí, no salgan tan rápido como yo quisiera con mi tratamiento. Y es que esta vez depende bastante de las hormonas sexuales, y es en donde debemos nosotros de apoyarnos con otro profesional de la salud para poder ayudar a salir a estos pacientes. Puede ser que nosotros también favorezcamos ciertos padecimientos de compresión nerviosa por causas iatrogénicas, como el paciente tal vez está consumiendo demasiado antidepresivos, ansiolíticos o neurolépticos. Entonces todo esto favorece estas situaciones. Una insuficiencia renal y diálisis a largo plazo, y curioso, va a dar cierta susceptibilidad de los nervios. Así que todos estos aspectos hay que tomarlo muchísimo en cuenta. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de los síndromes compresivos? Definitivamente ahorita vamos a ver un cuadro, y es un cuadro bastante extenso, por así decirlo, pero que puede ayudarnos a entender la dimensión, la globalidad o la seriedad de esos trastornos de síndrome de compresión nerviosa, y por qué incluso nuestros tratamientos a veces no son tan efectivos o tardan un poco más en, en tener el efecto deseado. Y es que pasan demasiadas cosas alrededor de un síndrome de compresión nerviosa. Y esto es todo lo que pasa. Si ustedes vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Entonces tenemos una compresión sobre un nervio. Supongamos el clásico síndrome del túnel del carpo. Hay una compresión sobre ese nervio debido a un estrechamiento del canal. Hay un aumento de la presión extraneural. Claro, en la misma región está comprimiendo esa presión a nivel extraneural, pero a nivel intraneural, a nivel de tejidos conjuntivos, también está pasando algo. Y es que pasa algo en la presión intraneural, va a pasar algo a nivel de axón, a nivel de vaina de mielina y a nivel de los tejidos conjuntivos perineurales. Por ejemplo, veamos qué sucede a nivel de los tejidos perineurales a través de los tejidos del epineuro, endoneuro, perineuro. Número 1, va a haber repercusiones vasculares. Va a haber una disminución de la reabsorción venolinfática. Si se reabsorbe mucho menos la sangre venosa, pues definitivamente hay más cúmulo de lo que es metabolitos, hay más cúmulo de sustancias químicas que me van a llegar a favorecer un edema en el nervio. Y este edema en el nervio me favorece, a su vez, otra vez, una presión intraneural. Una de las repercusiones también es que va a haber una disminución del flujo arteriolar. Y si disminuye el flujo arterial, pues sabemos que va a haber una isquemia. Y al haber una isquemia,
puede llegar a dar una disminución del oxígeno o una muerte celular, va a dar dos aspectos. Número uno, va a generar una fibrosis intraneural y número dos, puede haber una degeneración del extremo distal, es decir, puede llegar a empezar a suceder una degeneración waleriana. Entonces, aquí tenemos que el flujo arterial es importante porque si no me va a generar fibrosis y la fibrosis no me limita el movimiento del nervio y al limitarme el movimiento del nervio no ayudo a que ese edema se reabsorba y puedo generar una degeneración del extremo distal del nervio. A nivel del axón, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, si llega esa compresión nerviosa a afectar ya al axón, va a ver que hay un bloqueo en el flujo axoplasmático. Estas sustancias que se están liberando a través del axón o de la nutrición que necesita este axón, se va a ver bloqueado. Y si se bloquea, va a pasar que tengo una axonoestenosis, es decir, este axón se ve disminuido, su diámetro, su anchura disminuye, hay un estrechamiento del axón. Y luego también este mismo estrechamiento del axón puede generar una axonocaquexia. Una axonocaquexia va a ser una desnutrición del mismo axón, va a haber una disminución de lo que son los impulsos nerviosos, va a haber con desnutrición es más que suficiente. Entonces, se estrecha. Este axón no está recibiendo los nutrientes suficientes. Y si no está recibiendo los nutrientes suficientes, va a terminar dándome una degeneración del extremo distal del axón. Y luego, ¿qué le sucede a la vaina de mielina? Pues bueno, como ya habíamos visto, esta vaina de mielina va a sufrir una tensión, va a haber una desmielinización local porque hay una compresión constante, se desmielina, hay una alteración del impulso nervioso y por ende puede haber un bloqueo de conducción. Entonces, todo esto es lo que me llega a generar los síndromes de compresión nerviosa, por lo cual nosotros como profesionales de la salud será indispensable mientras más perdón, lo más pronto posible en estos síndromes de compresión nerviosa, aún pese a que nosotros veamos que es una neuropraxia, hacer el hincapié en que ese paciente necesita una rehabilitación lo más pronto posible. Y aquí nosotros entramos en un círculo vicioso, porque si existe una compresión, pocas palabras podemos resumir lo que va a haber una isquemia primaria, y esta isquemia primaria también va a haber un aumento de la presión, va a haber un bloqueo del aporte sanguíneo, se genera una isquemia secundaria, y esta isquemia secundaria ya se termina ayudándonos a una degeneración del extremo distal, una fibrosis intraneural, y esta misma fibrosis intraneural y esta degeneración vuelven a favorecer la compresión y otra vez entramos en este círculo vicioso donde al final los síndromes de compresión nerviosa van a terminar desembocando en dos fenómenos. Número uno, en una degeneración nerviosa y número dos, en un bloqueo de la conducción nerviosa. Obviamente alterándome ya todo lo que les había dicho. Y esta imagen quiero que la vean. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el nervio, una fibra nerviosa, un nervio normal. Veamos el diámetro del axón, veamos las terminaciones nerviosas. Aquí tenemos el árbol axónico. Y luego, bueno, veamos en una neuropraxia donde hay una compresión, llamémoslo leve del nervio, donde se encuentra está prácticamente todo intacto. Luego tenemos una axonoestenosis, veamos ese estrechamiento de lo que es el axón. Y luego tenemos una axonoestenosis más una axonocaquexia. Veamos cómo hay un estrechamiento de lo que es el axón, pero veamos cómo existe un adelgazamiento. Es prácticamente una desnutrición de este axón. Y veamos cómo el árbol axónico se encuentra, desnutrido, degenerado, irregular. Entonces, todo esto es lo que llega a suceder en una síndrome de compresión nerviosa.
Y bueno, y una xenosmesis en donde pues ya prácticamente hay una sección o bueno, o sea, hemos cortado al nervio y prácticamente hay una degeneración completa del nervio. Entonces, regresando un poquito a los ejercicios de movilización neuromeningia o a los ejercicios de neurodinamia, lo que nosotros vamos a buscar con estos ejercicios es que logremos buscar un poquito de que haya movimiento a pesar de que el axón esté estrechado, estos ejercicios, perdón, van a ayudar a que haya un desplazamiento del nervio, ayudando a esa recuperación del estrechamiento, a que haya una reabsorción del edema, que haya un aumento del flujo sanguíneo, que haya otra vez un desbloqueo de la conducción nerviosa y demás. Así que, pues bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver ahora cuál es la clínica general del síndrome de compresión nerviosa. Y aunque parece como profe no nos está dando algo específico, pero de manera muy general, vamos a ver que la sintomatología de los pacientes con síndrome de compresión nerviosa, número uno, el inicio de la sintomatología suele ser progresivo, así que hay que tomar en cuenta eso, suele ser progresivo. Y número dos, va a depender la sintomatología de varios factores. Por ejemplo, va a depender del horario, ya que nosotros vamos a ver que hay una recrudencia nocturna habitual del dolor que despierta al paciente por la noche y a menudo a la misma hora. Es decir, estos síndromes de compresión nerviosa tienden a su sintomatología clínica, ya sea el dolor o las parestesias o la alodinia o la disistesia, pueden llegar a incrementarse o a recrudecerse por la noche. Entonces, esto es muy importante. Sintomatología se recrudece en la noche. La existencia incluso en reposo, y esto es importante porque un síndrome de compresión nerviosa, vamos a ver que ya sea que el paciente esté activo o que esté en reposo, esa sintomatología sigue persistiendo en el tiempo. Habrá ocasiones en las que con algunas posiciones el paciente pueda llegar a mejorar. Entonces es ahí donde nosotros podemos implementar un poquito alguna de otras técnicas posicionales para mejorar la compresión nerviosa, como sí, hay algunas, por ejemplo, un uso de una órtesis me ayudaría mucho en algunos casos. El ritmo circadiano, el dolor primero es nocturno y luego se prolonga por el día, lo que dificulta las actividades habituales del paciente. Entonces, esto es importante porque habrá algunos pacientes en los cuales nos digan que, bueno, ¿sabes qué? A mí me duele o se me entume el codo o la mano, pero solamente es por las noches. Pero conforme va pasando el tiempo o ha habido pasado el tiempo, ¿sabes qué? Me ha estado afectando ya en mis actividades de la vida diaria, ya me da en el día. Entonces aquí nosotros vemos que de nuevo es importante tomar esto en cuenta. El ritmo circadiano no solamente en la noche se puede recrudecer, sino que por lo general primero sucede en la noche y después ya tiende a suceder en lo que es el transcurso del día. Un ejemplo de todo esto puede ser el síndrome del túnel carpiano. Los síntomas, por ejemplo, llegan a disminuir al agitar la mano. Este se llama también el signo de Flick. O puede ser que estos pacientes mejoren con algunas posiciones, ya sea, les digo, agitando la mano, si dejan colgar la mano fuera de la cama o poniéndola, por ejemplo, atrás de la nuca. Cada una de estas posiciones o movimientos pueden ayudar a que la sintomatología clínica del nervio pueda llegar a mejorar. Pero de nuevo, la sintomatología varía muchísimo de dónde se localice la compresión. Las formas agudas van a provocar dolor y déficit muscular, déficit propioceptivo también, déficit sensorial. Las formas crónicas, al menos la de los nervios mixtos, se manifiestan primero por dolor y parestesias, y la debilidad muscular solo aparece de forma tardía, lo cual eso es una ventaja para nosotros, porque podemos trabajar primero precisamente una reeducación sensorial y después ya trabajar podemos trabajar una reeducación sensorial y podemos estar trabajando con ejercicios neurodinámicos.
ya que al ver que nuestros pacientes ya entran en una fase de debilidad muscular, ya sabemos que la síndrome de compresión nerviosa o la lesión nerviosa periférica ya está afectando bastante al sistema, ya te está teniendo repercusiones más severas de alguna manera. Y pues bueno, en cuanto a la semiología o la exploración, qué es lo que yo voy a encontrar en los síndromes de compresión nerviosa, la verdad es que esto también depende, pero voy a encontrar signos clínicos que aparecen en el territorio de la distribución del nervio. Es decir, si yo tengo un síndrome del túnel del carpo, pues yo sé que al momento de que se comprime el nervio mediano, voy a tener dolor o parestesias justamente en el trayecto del nervio mediano. Así yo tengo un problema en el nervio radial, en el nervio cubital, etcétera, etcétera, voy a tener ese tipo, voy a encontrar ese tipo de situaciones. La irradiación puede tener lugar a nivel distal de la zona del estrechamiento, pero también puede extenderse en sentido proximal. Entonces, aquí yo tengo mi síndrome de túnel del carpo y si bien primero se va hacia distal, puede llegar inclusive a manifestarse hacia una zona más proximal de lo que es el nervio. Y también pueden existir trastornos motores a nivel distal de la compresión del nervio afectado. Se debe establecer el diagnóstico diferencial entre una afección radicular y una afección troncular. Entonces aquí se vuelve muy importante porque puede ser que yo tenga un síndrome de compresión nerviosa y me esté dando alguna afectación o un trastorno motor a nivel distal, es decir, que yo empiece a perder cierta debilidad muscular, que yo empiece a tener cierta atrofia muscular, tal vez la lesión es aquí en síndrome de túnel del carpo, pero yo empiezo a tener problemas a nivel de bíceps, a nivel de hombro. Entonces también tengo que estar haciendo eso y aquí definitivamente tenemos que apoyarnos muchísimo con lo que es el médico para poder ayudar, que nos ayude a identificar cuál es una afectación radicular y cuál es una afectación troncular, porque podrían tener alguna que otra diferencia. Ahora, dentro de los principales signos que nosotros vamos a llegar a tener en un síndrome de compresión nerviosa, definitivamente se encuentra el dolor, pero uno de ellos son las disestesias. Ahora, recordemos que las disestesias son parestesias que duelen, ¿no? Una sensación de hormigueo molesta o dolorosa. Vamos a tener también trastornos vasomotores frecuentes. Por ejemplo, en el síndrome del túnel del carpo vamos a tener hiperhidrosis, vamos a tener edemas en la mano, podemos llegar a tener, les digo, alguna debilidad muscular que puede ser constante en sentido distal a la compresión que se debe a una degeneración y pérdida de las unidades motoras, una desincronización. Entonces, la debilidad muscular que podemos llegar a presentar, que se puede llegar a presentar, va a encontrarse en un sentido distal a la compresión. Es decir, si se comprime, por ejemplo, bueno, si se comprime, por ejemplo, el nervio radial, entonces al comprimirse el nervio radial, yo voy a tener una, una debilidad a nivel distal del músculo debido a una degeneración que está ocurriendo. Además, recordemos un poquito sobre la degeneración walleriana. La degeneración walleriana se da a nivel distal, mientras que una cromatólisis se da a nivel más proximal del cuerpo neuronal. Entonces tiene sentido que exista una debilidad muscular a sentido distal porque puede estar ocurriendo una degeneración walleriana, porque de la misma manera está ocurriendo una desincronización de las velocidades de conducción. Entonces todavía esto termina afectando un poquillo. Entonces aquí nosotros debemos, la exploración la verdad es que va a depender muchísimo también de dónde se localice la lesión, pero dentro de ello tenemos que checar el trofismo muscular, tenemos que establecer una cartografía sensitiva, es decir, cuáles son las zonas que el paciente tiene trastornos sensitivos y tenemos que estar checando reflejos miotendinosos. Anteriormente se le llamaban osteotendinosos, pero bueno, ya lo más indicado son reflejos miotendinosos o reflejos, sí, miotendinosos. Bien, y esto un poquito, esto lo vamos a dejar para después.
Así que pues bueno, si quieren saber un poquito más sobre lesiones nerviosas periféricas, podemos encontrarlo en el libro de Manipulaciones de los nervios periféricos de Barral, de editorial El Savior. Es de ahí donde yo he sacado la información. Y bueno, en cuanto al tratamiento, les digo que les he dado algunas pinceladas. El tratamiento puede llegar a ser ejercicios neurodinámicos, puede llegar a ser uso de electroterapia. Ahí no nos vamos a meter mucho en eso, pero podemos llegar a utilizar corrientes exponenciales, podemos llegar a utilizar corriente galvánica para poder ayudar a la regeneración nerviosa. Podemos llegar a utilizar láser, que también me va a ayudar, y sobre todo podemos llegar a utilizar, en cuanto a los déficits sensoriales, una reeducación sensorial. Las reeducaciones sensoriales podemos llegar a utilizar lo que es el método RUD, que es de los más utilizados para lograr estos objetivos, en los cuales nosotros ya les iremos diciendo un poquito más adelante en este diplomado de neurorehabilitación en qué consiste cada uno de estas metodologías de trabajo. Así que, pues bueno, chicos, yo espero que no haya quedado alguna duda relacionada a lo que es el tema de lesiones nerviosas periféricas. Así que, pues bueno, sin más, me despido y nos estaríamos viendo ahorita para el próximo tema, que ya viene siendo evento cerebrovascular.